Cedo el uso de la voz a nuestra moderadora, la consejera Carla Isabel Olvera. Adelante, consejera. Muchas gracias, Alan. Muy buenas tardes a todas las personas que el día de hoy nos acompañan y a quienes también nos siguen a través de las transmisiones en redes sociales del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Y bienvenidos a este Congreso Nacional de Acciones Afirmativas, Agenda 2023-2024, que justamente nace de esta necesidad que tenemos las instituciones electorales de promover, garantizar y respetar los derechos político-electorales de todas las personas en condiciones de igualdad. Y en este sentido, este panel justamente nos dará esas aportaciones que los institutos electorales estamos realizando, tanto en el ámbito federal como en el ámbito local. Es por ello que en este panel haremos la presentación de avances de los estudios de inclusión del Instituto Nacional Electoral y también del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Para ello me permitiré presentar, en primer lugar, a la consejera las acciones afirmativas implementadas por el Instituto Nacional Electoral en el proceso electoral federal 2020-2021, así como los avances del estudio de grupos vulnerables. Primero, una breve síntesis curricular. La consejera Carla Astrid Homper Jordán es doctoranda en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset y la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España. Licenciada en Derecho por el ITAM, cuenta con diplomados en Dirección Estratégica de Instituciones Públicas por la Universidad de Berkeley en California, además de un diplomado en Mercadotecnia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha sido directora general de Asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consejera electoral del IEDF, consultora nacional de ONU Mujeres, especialista internacional en fiscalización, financiamiento de partidos políticos y género en misiones de observación electoral de la OEA, y actualmente es consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, así como articulista en La Silla Rota y El Universal. Cedería el uso de la voz a la consejera electoral Carla Humphrey. Muchas gracias a mi colega, la consejera Carla Isabel Olvera, gracias al presidente Daniel Dorantes y por supuesto a quienes me acompañan en este panel, a la doctora Marcela Ávila y al maestro Mauricio Olivares. Es un gusto estar, aunque sea virtualmente, me gustaría estar en Querétaro con todas y todos ustedes en este gran Congreso Nacional Acciones Afirmativas para la Inclusión, que además me parece un tema muy relevante que lo platiquemos todas las autoridades electorales, que veamos qué se han hecho a nivel federal y a nivel de las entidades federativas. Y creo que así podemos aprender, reconocer y tener estas experiencias, estas buenas prácticas que nos lleven justamente a lo que todas y todos queremos, que es un México, un país y por supuesto cada una de sus entidades federativas cada vez más inclusivas. Comenzaré y les compartiré una presentación. A nivel federal, como saben, pues es la segunda, hemos tenido acciones afirmativas, pero pues la primera fue justamente en 2018, solamente encaminada o dirigida a pueblos y comunidades indígenas, en las que derivadas de una sentencia de la Sala Superior se ordenó hacer unas consultas justamente a pueblos y comunidades indígenas y se señaló o se determinó que había 13 distritos con mayoría del 60% de población indígena y por tanto, en esa ocasión, en 2018, solamente hubo 13 espacios o 13 postulaciones para personas de pueblos y comunidades indígenas. En esta ocasión, en el proceso electoral 2020-2021,
que como decimos, pues fue el más grande de la historia, aprobamos distintas opciones afirmativas. La primera está dirigida a pueblos y comunidades indígenas, a personas indígenas, y ampliamos las fórmulas a 21 distritos o fórmulas de mayoría relativa y a 9 de representación proporcional, no sin el consabido y conocido debate que nos dijeron los partidos políticos, que no conocíamos nosotros nada de representación proporcional, que cómo era posible que subiéramos o que estuviéramos exigiendo estas acciones afirmativas por vía de representación proporcional. Sin embargo, pues aprobamos estas 30 fórmulas y la obligación iba para que obviamente fueran integradas por personas del mismo género, siempre y en todas las acciones afirmativas se cumpliera con el principio constitucional de paridad. Y bueno, en estas acciones afirmativas había que estar una dentro de las 10 fórmulas, 10 primeras fórmulas, una en la primera y quinta circunscripción, 2 en la cuarta y 4 en la tercera, y también establecimos estos 21 distritos indígenas, es decir, lo ampliamos de 13 a 21, que debieron postular a personas de estas comunidades por mayoría relativa. Eran 11 fórmulas de estas, estaban destinadas a mujeres. El resultado de esta acción afirmativa fue que 36 personas indígenas resultaron electas y hoy ocupan una curul en San Lázaro. La segunda la acción afirmativa fue para personas con discapacidad y en este sentido fue en cumplimiento, en acatamiento a una sentencia de la Sala Superior que nos obligó a analizar primero, establecer la siguiente lámina, por favor, a establecer una acción para personas con discapacidad, pero además para determinar si era necesario adoptar otras acciones afirmativas. Por tanto, pues en este primer momento establecimos 3 acciones afirmativas más, adicional a la de pueblos y comunidades indígenas, y esta fue primero para personas con discapacidad. Es importante decir que en el momento del proceso electoral en el que se lleva a cabo la adopción de estas medidas, ya estaban hechas, digamos, pues los procedimientos de selección interna, es decir, que ya había pasado el periodo de precampaña en los partidos políticos y por tanto fue un tanto difícil lograr la adopción de estas medidas. Sin embargo, siempre se dijo que serían progresivas, es decir, que se analizaría en estos momentos después de terminar el proceso electoral y que tendríamos que aumentarla en función de la necesidad de abrir espacios a personas en los grupos en situación de discriminación. Y en este caso, para personas con discapacidad, aprobamos un total de 8 fórmulas, 6 que se tenían que postular vía mayoría relativa y 2 en representación proporcional. Así que los partidos políticos tendrían que postular, en el caso de RP, en los 10 primeros lugares de la lista. El resultado de esta acción afirmativa es que hoy hay 8 personas con alguna discapacidad que ocupan una curul en la Cámara de Diputados y Diputadas. La tercera acción afirmativa fue para personas afromexicanas, que este es un tema, la verdad, muy novedoso porque es la primera vez que en el censo llevado a cabo por el INEGI se pregunta a las personas si se autoascribían como personas afromexicanas. También justo estuve en Querétaro el lunes y me comentaba el presidente del Congreso que fue pues un dato relevante que en la presentación de la consulta infantil y juvenil en el estado había por lo menos cerca de un 2% de personas que se autoascribían como mexicanas, afromexicanas. Así que esto es claramente el resultado de que hoy están visibilizadas. Si no se visibilizan, si no están en un censo del INEGI, si no sabemos dónde están y las condiciones en las que viven, claramente no podemos atajar y aportar para que estas personas también se integren a los espacios de decisión pública en nuestro país. En el caso de las personas afromexicanas, aprobamos que los partidos de manera obligatoria tenían que presentar 4 fórmulas, 3 por la vía de representación proporcional, de mayoría relativa, perdón, y otra por representación proporcional. Así que debieron registrar estas 4 candidaturas
3 por mayoría en los 300 distritos y una por RP en cualquiera de las circunscripciones, pero siempre dentro de los primeros 10 lugares de la lista, justamente para dar lugar y oportunidad a que personas afromexicanas sí pudieran ocupar estos cargos. Como resultado de esta acción afirmativa, hoy 6 personas afromexicanas integran esta Cámara de Diputados y de Diputadas. También aprobamos una para personas de la diversidad sexual y en este caso fueron 3 fórmulas, 2 por vía de mayoría relativa, una por representación proporcional y esto también fue importante porque aquí tuvimos el debate respecto a las personas no binarias y concluimos en Consejo General que los partidos políticos podrían postular hasta 3 personas no binarias, pero que esto no contaría para efectos de la paridad, teniendo en cuenta que la paridad es un principio constitucional que se debe cumplir siempre y en todos los casos. Como resultado de esta acción afirmativa, hoy tenemos 4 personas de la diversidad sexual que ocupan un espacio en la Cámara. Otra de las acciones afirmativas esta fue la última, esta la aprobamos en febrero, es decir, el proceso, las campañas iniciaban en abril, me parece que el 3 de abril, y esta la aprobamos en marzo. Y esta acción afirmativa está dirigida a personas migrantes y que residan en el extranjero, porque el primer acuerdo del Consejo General iba para personas que también pudieran representar los intereses de la comunidad migrante, pero que no necesariamente vivieron en el extranjero. Y además con una cuestión muy particular, porque la Sala Superior nos obliga a tomar esta acción afirmativa, pero las y los mexicanos que iban a votar justamente para la elección de Cámara de Diputados y Diputadas no podían votar por personas migrantes y residentes en el extranjero, justamente porque a nivel federal no existe una diputación migrante. Por tanto, bueno, es claro que se tienen que hacer los ajustes legales para dar cabida a todos los grupos en situación de discriminación. Aquí se aprobaron a nivel federal 5 fórmulas en las cuales se tenía que presentar una candidatura de RP. Les decía que por lo tarde del que se aprobó esta acción afirmativa, la obligación era 5 fórmulas, todas por la vía de representación proporcional en cada una de las circunscripciones en los 10 primeros lugares. Aquí y en todos los casos establecimos que la persona propietaria de la fórmula puede ser mujer u hombre. Si es mujer, siempre tendrá como suplente una mujer. Si es hombre, puede tener como suplente a una mujer. Esto porque da oportunidad de ante una licencia se pueda tener mayor número de mujeres en la integración de los órganos. Es importante decir hasta ahora que en todas las acciones afirmativas, bueno, en 3 de las 5 acciones afirmativas se lograron un mayor número de personas de estos grupos en situación de discriminación que hoy integran la Cámara de Diputados, personas indígenas 6 más, la fórmula era de 30, personas migrantes 11, personas de afromexicanas 2 más, y se quedaron en la proporción de las acciones afirmativas que se impulsaron, tanto la de la diversidad sexual como de personas con discapacidad. Hoy tenemos 65 personas que ocupan una diputación en San Lázaro y que provienen de alguna de estas acciones afirmativas. Como decía, 6 personas afromexicanas, 8 personas con discapacidad, 4 de la diversidad sexual, 36 personas indígenas y 11 personas migrantes y residentes en el extranjero. Me parece que esto, hay que decirlo a nivel nacional, se establecieron 7 distintas acciones afirmativas en todas las entidades federativas. Hay entidades federativas en las que desafortunadamente no se ha aprobado ninguna acción afirmativa, como es el caso del Estado de México, pero que sin embargo a nivel de todas las entidades federativas ninguna aplicó de estas 7 acciones afirmativas. Las otras 2 que existieron en otras entidades fueron para personas jóvenes y para personas adultas mayores. Estas 2 no se aprobaron a nivel federal y por supuesto hay que hacer los estudios. En primer lugar, porque los propios partidos políticos, todos en sus estatutos, establecen cuotas para jóvenes. Y creo que es aquí donde tenemos como autoridades electorales que obligar a que los partidos políticos cumplan con lo que está en sus documentos básicos.
Otro caso que quería comentarles es la segunda ocasión en este proceso electoral que implementamos el voto para personas en prisión preventiva. La primera fue en el proceso electoral 2020-2021, que era en ese momento una prueba piloto. Se seleccionó junto con las autoridades de seguridad pública un centro de readaptación social en cada una de las entidades federativas, así que fueron 5. Esto recordemos que viene en acatamiento a una sentencia de la Sala Superior que obliga a que se garantice el voto de las personas en prisión preventiva derivado de una impugnación de 2 personas que se encontraban privadas de su libertad en el estado de Chiapas. Así elegimos en la primera circunscripción en Sonora, el Ceferezo 11, con población solamente de hombres, y fueron 260 personas que se inscribieron. En la segunda circunscripción en Guanajuato, el Ceferezo número 12, también hombres, 356 en prisión preventiva. En Chiapas, el número 15, también varonil e intercultural, 91 personas en prisión preventiva. En Morelos fue el único que fueron mujeres, 148 en prisión preventiva. Y en el estado de Michoacán, en la quinta circunscripción, fueron el Ceferezo 17 con población varonil de 95 personas. Quiero decir que aquí uno de los retos que nos encontramos, bueno, estos son los pasos que seguimos, determinamos un padrón válido, por supuesto preguntamos cuál de estas personas tenía o quería ejercer su derecho al voto, hicimos un listado nominal de electores. Nos encontramos que esta lista quedó integrada, y esto en el proceso electoral actual, que es la segunda vez que se implementó este voto en prisión preventiva, quedó integrada por 61 personas en Pachuca de Soto, en Tula de Allende 24, en Tulancingo de Bravo 42 y en la Huasteca Hidalguense 3. Quiero decir que a diferencia de las otras entidades federativas, en Hidalgo es una obligación y un derecho para las personas en prisión preventiva votar. Así que creo que no se hicieron los esfuerzos suficientes para que todas las personas en prisión preventiva votaran en el estado de Hidalgo, y que, bueno, se planteó un mecanismo igual al del ejercicio anterior, que fue un ejercicio de voto anticipado, el que pues inició el 16 de mayo, concluyó ese mismo día. De las 130 personas que estaban en el listado nominal de personas en prisión preventiva, 89.23% emitió su sufragio, el restante no pudo o no quiso sufragar. Quiero decir que aquí el tema es importante, el tema de la credencialización, porque hay muchas personas que desafortunadamente por las condiciones de impunidad en nuestro país llevan mucho tiempo en situación de prevención preventiva sin una sentencia, y por tanto pues no tienen vigente o actualizada su situación registral, y por tanto tampoco pudieron registrarse para emitir su voto desde los ceferezos. Así que creo que esto es una reflexión importante para ver cómo entonces podemos tener actualizada su situación registral. 2, otro impedimento importante es que no pudimos en el primer proceso que hicimos acreditar personas observadoras dentro de los propios centros de reclusión. Y otro de los temas es que no fue posible informar adecuadamente a las personas privadas de su libertad de forma preventiva los cargos por los que se podía votar, las candidaturas, las plataformas electorales de cada uno, derivado que las condiciones de comunicación en estos centros son muy limitadas, no pueden tener acceso externo a otra información, y por tanto es otro de los retos buscar formas en las cuales podamos comunicar adecuadamente para que estas personas puedan ejercer su derecho de manera informada y razonada. La integración de la Cámara de Diputados, como decía, quedó integrada por 65 personas de pueblos y comunidades indígenas, por supuesto muy alejado de una conformación inclusiva de la Cámara de Diputados y Diputadas. Y aquí habría que decir además que en el caso de
de otras entidades federativas en las que no se aprobaron estas acciones afirmativas, pues los congresos locales, a pesar de que han cumplido y muchos de ellos con la paridad como piso y no como techo, es decir, que hay más mujeres que hombres ocupando espacios en los congresos, claramente no se ve que esto se esté abriendo para incluir a un mayor número de personas en situación de discriminación. Es importante señalarlo porque creo que tenemos todas y todos, y este Congreso creo que es muy importante para eso, de ver y pensar cómo abrir, cómo diseñar estas acciones afirmativas, cómo llegar al número adecuado de estas acciones para que sean un piso y no un techo, y para que cualquier persona pueda integrar estos órganos. A nivel local, para el proceso electoral 2021, en 28 entidades federativas se establecieron acciones afirmativas para la postulación de personas de pueblos y comunidades indígenas, para personas migrantes en 7 estados, para personas con discapacidad en 16 entidades federativas, para personas jóvenes en 21 entidades federativas, al igual que para personas de la diversidad sexual, y para migrantes y residentes en el extranjero en 5 estados y para personas adultas mayores en otros 4. Perdón, esta lámina está mal, es para personas jóvenes en 5 entidades federativas. En los estados de Colima, Guanajuato, el Estado de México, Querétaro y Tamaulipas, las acciones afirmativas no son obligatorias, y lo que nos pasó frecuentemente en reuniones, recuerdo muy bien el caso de Tamaulipas, es que nos decían que pues para ellos no era obligatorio generar estas acciones afirmativas, ni siquiera aprobarlas, y muchos de ellos ni siquiera en el término de paridad o en este Registro Nacional de Personas Sancionadas. Y creo que, bueno, a pesar de eso, tenemos que seguir avanzando por tener una legislación en pro de estos grupos en situación de discriminación para poder tener las voces de todas y de todos ellos dentro de los órganos de elección popular. Respecto de la integración de la Cámara de Diputados, pues es la primera vez en términos de paridad que la Cámara de Diputados y de Diputadas se integró por 250 mujeres y 250 hombres. Esto, como dije, y un poco siempre retrasados respecto de los avances a nivel local, es la primera vez que se utiliza la regla o la medida de ajuste para bajar, digamos, o cambiar 2 postulaciones de hombres a 2 postulaciones de mujeres. Ahora está integrada por 251 mujeres y 249 hombres, porque un diputado solicitó licencia y su suplente era una mujer. Así que hoy tenemos a 251 mujeres y 249 hombres. A nivel país, relacionado con la paridad total y cómo todavía no se comprende adecuadamente, que ya no estamos hablando de postulación a los distintos cargos de elección popular, sino de integración paritaria efectiva. Es un cambio de paradigma que todavía no se entiende adecuadamente y que incluso, bueno, con mis colegas tenemos distintos puntos de vista, distintas lecturas, pero para mí es claro el mandato constitucional respecto a este tema. En 2000, antes del proceso electoral 2021, en toda nuestra historia, habíamos tenido 7 mujeres gobernadoras, 5 electas y 2 en forma interina, como resultado de un par de acuerdos de paridad. El primero en 2020, que se impugnó, pero al final de cuentas la Sala Superior llegó al mismo resultado, el de obligar a los partidos políticos a postular al menos a 7 mujeres. 6 mujeres ganaron las elecciones en su entidad y son gobernadoras, es decir, que hasta este año teníamos 7 mujeres titulares de los poderes ejecutivos de sus estados, y para este 2021 volvimos a aprobar este acuerdo para obligar a los partidos políticos a postular de los 6 procesos electorales en juego, de las 6 gubernaturas, al menos a 3 mujeres. Aquí habría que decir, y creo que es importante porque hay que visibilizar también este tipo de violencia que es muy difícil después pues de hacer visible y hacerla notar, que el primer acuerdo de paridad se aprobó por 9 votos a favor y 2 en contra, mientras que este se aprobó por 7 votos a favor y los demás en contra. Es decir, que bajó
la aprobación o, digamos, la votación respecto de este acuerdo. Afortunadamente, los partidos políticos, a diferencia de las y los consejeros, entendieron claramente el concepto, ninguno de los partidos impugnó y postularon al menos a 3 mujeres, un partido político postuló a 4 mujeres en lugar de 3 y hoy tendremos a 2 gobernadoras más, la de Aguascalientes y la de Quintana Roo, que sumarán un total de 9 mujeres en estos cargos, cuestión que nunca habíamos visto en la historia de nuestro país. Creo que además es necesario decir que tenemos que avanzar a nivel de las presidencias municipales. Es aquí donde tenemos el rezago más importante para la participación de mujeres, porque son en primer lugar las que son más violentadas y en que porcentualmente llegamos en todo el país al 30%, pero hay entidades federativas que ni siquiera llegan al 15%. Así que creo que es aquí donde tenemos que poner una lupa muy importante y aprobar distintos mecanismos y acciones para garantizar que puedan ocupar estos espacios de elección popular. ¿Qué pasa en Querétaro? Yo lo definiría como resistencias para la implementación de otras acciones afirmativas. Si bien es cierto, tienen acciones afirmativas para pueblos y comunidades indígenas y es cierto que han adoptado estos bloques de competitividad para favorecer la presencia de estas personas, de estos grupos y también de las mujeres, pues es uno de los estados en los que no es obligatoria estas acciones afirmativas y en donde tenemos que pensar en función del contexto de cada entidad federativa, cuáles son las acciones afirmativas necesarias en cada estado para justamente poder abrir el acceso a más personas de estos grupos a la conformación de diversos órganos. Me parece que para lograr una democracia inclusiva e incluyente es necesario que la legislación fortalezca la inclusión de todos los órganos del Estado para potenciar el derecho de todas las personas. Aquí abro un paréntesis para decir además que pues hay como muchos foros respecto a la reforma constitucional y legal que fue presentada a fines de abril. Sin embargo, es necesario decir y alzar la voz en este tema que esta reforma no prevé nada en relación con la paridad y los derechos de las mujeres y tampoco ninguna iniciativa o ninguna reforma respecto a acciones afirmativas. Así que creo que habrá que hacerlo por otra vía. Hay ya algunas iniciativas en ese sentido, pero sin embargo hay que poner el dedo muy claro en esta llaga, en este faltante de que no hay ninguna incorporación respecto a la garantía de la paridad, a los derechos de las mujeres, al combate a la violencia política en razón de género y tampoco nada en relación con las acciones afirmativas. Creo que, y para culminar, los retos para fomentar una democracia más incluyente pasan, por supuesto, por implementar a nivel de las autoridades electorales acciones afirmativas para jóvenes y adultos mayores de edad a nivel federal. También legislar en favor de grupos históricamente discriminados para lograr su efectiva y real representación en todos los cargos populares o de elección popular. Legislar en materia de cargos unipersonales. Como saben, todas las entidades federativas, menos Coahuila e Hidalgo, han desacatado una sentencia de la Sala Superior desde diciembre de 2020 que las obliga, igual que al Congreso de la Unión, a regular el tema de paridad en gubernaturas y solamente hay 2 entidades federativas que lo han hecho. También habría que contar con registros públicos de personas que violenten a las mujeres. Como saben, implementamos en todas las entidades federativas la 3 de 3 contra la violencia. Sin embargo, a la hora de revisar si alguna de las personas estaba en alguno de los 3 supuestos, es decir, no haber sido sentenciado por violencia familiar, por violencia sexual o por ser una persona deudora alimentaria morosa, nos encontramos con el gran impedimento de que casi en ninguna entidad federativa o en ninguna había información pública sobre estos 3 temas. Hay registros, por ejemplo, públicos para personas deudoras alimentarias morosas en 14 entidades. Solamente en el estado en la Ciudad de México es digital, pero te permite consultar solo 3 registros por cada dirección IP. En Jalisco se está digitalizando, pero incluso en el resto de entidades federativas la información puede estar en distintas áreas y no es homogénea. Así que no es fácil accesar a esta información y hoy a nivel federal
Federal, de casi 7,000 fórmulas para ingresar a la Cámara de Diputados y Diputadas, les diría que el 84% no fue revisada por una revisión censal, no muestral, que propuso la mayoría del Consejo General, contraria a una revisión total que habíamos propuesto algunas y algunos de sus integrantes. Entonces, creo que claramente es otro de los temas que tenemos pendientes. Ya hay 4 entidades federativas que piden este requisito como un requisito para poder postularse a un cargo de elección popular, el de la 3 de 3 contra la violencia. Habría que pensar en cómo perfeccionarla y cómo exigirla como requisito para ocupar un cargo de elección popular. Además, creo que es un tema que nos ocupa y que tenemos que ver cómo solventamos, el que cualquier autoridad pueda analizar el modo honesto de vivir para ver si sigue cumpliendo una persona con un requisito de elegibilidad a un cargo de elección popular. La Sala Superior, desafortunadamente, ha tenido un par de sentencias en las que señala que el INE, como autoridad administrativa, no puede determinar si una persona deja de cumplir con este requisito de tener un modo honesto de vivir. Por tanto, creo que estamos a la mitad entre una reforma que se hace cargo de combatir la violencia política en razón de género, pero que aunque hay consecuencias, no están todas las consecuencias que deben estar. Sí, se anularon 2 elecciones el año pasado por violencia política, las primeras en la historia de nuestro país, en Guerrero y en el Estado de México, pero creo que es importante este requisito justamente para retirar candidaturas y en su caso imponer las sanciones correspondientes. Y como otras acciones afirmativas dentro de este bloque o este congreso de acciones afirmativas que estamos y están analizando, me parece que es importante para garantizar el cumplimiento del principio de paridad total, incrementar al menos en 2020 lo establecimos como que los partidos políticos tendrían que dar al menos el 40% de los espacios en radio y televisión a sus candidatas. Al final de cuentas se logró, tuvimos 2 informes, el primero por supuesto ningún partido cumplía, en el segundo incluso destinaban hasta el 55% de los espacios, y establecimos también que obligatoriamente tenían que dotar de recursos a sus candidatas, es decir, al menos el 40% del financiamiento público. Creo que estos 2 porcentajes hay que elevarlos, hay que subirlos. Estamos hablando de paridad como un mandato de optimización flexible, como un piso y no como un techo. Y por último, pues un tema que creo que es necesario tener como autoridades electorales, una defensoría pública para mujeres, y podría, claro, ampliarse a grupos en situación de discriminación para darles un acceso efectivo a la justicia, a ocupar estos cargos y a darle seguimiento puntual a los casos que se denuncien tanto en materia de violencia política como en espacios que están solamente destinados para personas pertenecientes a un grupo en situación de discriminación, como es el caso de la autoadscripción calificada, y que también en acatamiento a una sentencia de la Sala Superior estamos llevando a cabo consultas en todo el país con estos pueblos y comunidades indígenas para ver cuál es la mejor manera de que una persona pueda acreditar su pertenencia a estos grupos y comunidades indígenas y sean justamente ellas y ellos lo que ocupen estos espacios en la integración de cualquier órgano público en nuestro país. Muchas gracias por su atención. Yo me quedaría hasta aquí. Por supuesto, sigo atento al resto del Congreso. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la consejera electoral Carla Humphrey, quien nos presentó datos relevantes de las acciones implementadas por el Instituto Nacional Electoral, que sin duda nos permiten visualizar cómo es que las instituciones electorales siguen avanzando en materia de inclusión de los grupos históricamente vulnerados. A continuación pasaremos a hablar acerca del estudio que está realizando el Instituto Electoral del Estado de Querétaro con la Universidad Autónoma de Querétaro, justamente en la construcción de acciones afirmativas para el siguiente proceso electoral. En este sentido, me gustaría presentar a mi colega, el consejero electoral Daniel Dorantes Guerra, quien nos compartirá sus reflexiones en torno al tema ¿por qué realizar un estudio de grupos vulnerables?
Daniel Dorantes Guerra es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, se ha desempeñado profesionalmente en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, en el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, en las salas regionales Toluca y Jalapa, ambas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en la otrora Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Asimismo, fungió como director ejecutivo de Educación Cívica y Participación Ciudadana y director de Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Actualmente es consejero electoral y presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas e Inclusión del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Consejero, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, Carla. Buenas tardes. Me siento muy afortunado de estar hoy con todas y todos quienes se encuentran aquí, de compartir esta mesa con la consejera Carla Humphrey del Instituto Nacional Electoral. Le agradezco que haya aceptado la invitación para estar acá, con la doctora Marcela Ávila, con el maestro Mauricio Olivares. Últimamente nos vemos mucho, pero eso me da también mucho gusto. Y por supuesto con mi colega Carla Isabel, para entablar un diálogo sobre un tema que es fundamental, lo digo desde una perspectiva personal, institucional, y al que de manera permanente y continua hemos dado seguimiento desde el Consejo General: la inclusión de las personas que pertenecen a algún grupo de atención prioritaria. Saludo con mucho gusto a Mari, nuestra presidenta del Consejo General, a Rosy, Eugenio, Carlos, a Carlos Alejandro, nuestro secretario ejecutivo, y a cada una de nuestras compañeras y compañeras del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Ustedes son quienes hicieron realidad este evento. Finalmente, pues no puedo dejar de agradecer a Carla Olvera por pues el empeño que le puso a este congreso, y sin duda pues eres la autora detrás de todo lo que estamos viendo acá. Para entrar en materia y desde una perspectiva personal, yo creo que es claro que debemos establecer un piso parejo que permita ya derribar esta brecha de desigualdad a la que hemos sometido a los grupos de atención prioritaria. Y subrayo, hemos sometido. Particularmente las autoridades electorales tenemos la obligación de garantizar los derechos político-electorales de todas las personas. Para ello debemos emprender acciones precisas, que resulten idóneas y que resulten oportunas. Y esto no lo digo yo en este momento, lo dijo el constituyente permanente en la exposición de motivos de la reforma en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011. Aterrizando un poco en Querétaro, somos conscientes acá en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro del deber que tenemos de garantizar estos derechos político-electorales de la ciudadanía queretana, a partir de un derecho fundamental, la base de todo esto, el derecho a la igualdad. Y esto nos lleva a voltear a ver con urgencia a las personas que pertenecen a algún grupo en situación de atención prioritaria o en situación de vulnerabilidad, y garantizar estos derechos con base en el derecho a la igualdad. A partir de esta afirmación que he planteado, yo desarrollaré mi participación y explicaré por qué un estudio de grupos de atención prioritaria, cuáles son los antecedentes del acuerdo que emite el Consejo General del IEQ en febrero de 2021. Y para darle un punto de partida a mi participación, voy a centrar otra vez la atención en este tema que les decía, el derecho a la igualdad, que en términos de lo que ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene dos modalidades o facetas: una igualdad formal o igualdad de derecho, o una igualdad sustantiva. Estos términos resultan aplicables a todas las personas, pero debemos enfatizar en aquellas que pertenecen a un grupo de atención prioritaria. Distingamos, pues, el derecho a la igualdad formal como una protección que está plasmada en alguna norma supranacional, constitucional o legal o administrativa incluso, que establece que las personas pues deben ser tratadas de tal forma que puedan acceder a cada uno de los derechos. Si lo resumiéramos en una frase, yo lo que diría es que la igualdad formal es cuando la norma reconoce todos los derechos para todas las personas. Desde luego que esta igualdad formal es relevante y es un gran avance, pues es el punto de partida para lograr una igualdad más efectiva. Pero en este punto en el que nos encontramos, resulta de especial relevancia hablar de la segunda faceta de este derecho a la igualdad, que es la igualdad sustantiva. Y la igualdad sustantiva justo comprende esto que les decía yo hace un momento, que decía el constituyente permanente: las acciones, las medidas, los mecanismos que hacen realidad
los derechos para todas las personas. No solo los tutelan, los prescriben, los establecen en una norma, sino que materializan el acceso y su garantía, es decir, los hacen realidad. Y pues desde mi óptica, en este punto es en el que debemos reflexionar. ¿Realmente tenemos una igualdad sustantiva en este momento? ¿La tenemos para todas las personas? ¿Realmente todas las personas pueden gozar y ejercer todos los derechos político-electorales particularmente? ¿Verdaderamente todas las personas pueden gozar de este derecho a la igualdad que encontramos formalmente en la Constitución y en los tratados internacionales? Vale la pena preguntarnos si en este momento no hay discriminación a las personas que pertenecen a algún grupo de atención prioritaria o en situación de vulnerabilidad. Yo creo que en este momento todas las personas no tienen las condiciones para gozar de todos los derechos y creo, como una convicción, que aún tenemos discriminación y que tenemos que combatirla. Creo que vamos caminando en el tema de la igualdad formal, falta aún por hacer bastante, pero aún falta más por hacer en el tema de la igualdad sustantiva. Nos falta y nos falta mucho. Caso Querétaro, tenemos importantes avances en temas de participación de mujeres y de personas indígenas. Avanzamos un poquito con otros grupos de personas, migrantes, jóvenes, adultas mayores, afromexicanas, de la diversidad sexual, personas con discapacidad. En el tema de mujeres, yo creo que es donde tenemos avances más claros, aunque se avanza, también se discrimina. Y ahora tenemos una lucha que tenemos que enfrentar, que debemos de enfrentar juntos, que es el tema de la violencia política en razón de género, que menoscaba los derechos político-electorales de las mujeres. Creo que las luchas sociales, las iniciativas de personas con convicciones férreas como las que se encuentran en este panel, han generado a lo largo de los años exigencias que lograron la inclusión del principio de paridad de género en el marco constitucional, y que si en la realidad hemos tenido un avance significativo para la participación de las mujeres en el ámbito público, yo creo que este principio de paridad se sigue perfeccionando día a día. No perdamos de vista, por favor, que el principio de paridad es un principio constitucional y estamos obligados a cumplirlo en todos los ámbitos. Estas luchas a las que me refería creo que son las que permitieron traer el marco convencional a nuestra propia Constitución. Tenemos instrumentos internacionales como la CEDAW de 1979, o tenemos la Convención Belém do Pará, que fue en épocas más recientes, y que nos da un antecedente para ir generando este camino a nivel nacional para llegar a lo que hoy decimos y de lo que hablamos, que es la paridad en todo. En Querétaro avanzamos ya en 3 procesos, 2014, 2015, 17, 18 y 2021. Hoy, para el caso de las mujeres, hay reglas claras en su postulación, pero también reglas claras en el acceso al cargo. Desde principio de representación proporcional, evidentemente en mayoría relativa, diputaciones, ayuntamientos, tenemos reglas claras, paridad horizontal, vertical, la aplicación de la regla de alternancia, que es sumamente importante, y creo que vamos avanzando. Y en el tema de mujeres, otro punto importante a destacar es justo que los partidos políticos tienen la obligación de destinar personas de distintos géneros a aquellos distritos que tuvieron porcentajes, no porcentajes bajos, perdón, a las personas mujeres, que es los bloques de competitividad. Y bueno, evidentemente hemos emitido lineamientos como los últimos del 2021 para garantizar la paridad en Querétaro. Normativamente creo que hemos configurado este principio de paridad en Querétaro. Hay una posibilidad de que las mujeres ya sean postuladas y accedan a los cargos de elección popular, aunque, insisto, no se ha podido materializar de manera total, justo porque hoy tenemos esa carga adicional a la que se enfrentan las mujeres, que es el fenómeno identificado como violencia política en razón de género, como decía hace un momento. Personas indígenas, desde mi óptica, creo que también estuvimos ya avanzando, particularmente en los últimos 2 procesos. Hoy tenemos una mujer indígena que llegó a través de una regla de participación a la legislatura del Estado. Creo que es una lucha que se ha venido haciendo, que se hizo desde una presentación de iniciativa de ley por parte del Consejo General ante el Congreso del Estado, y creo que, bueno, rindió sus frutos en ese punto. En aquellos municipios
donde los pueblos indígenas tienen presencia mayoritariamente poblacional, la lista de mayoría relativa de los ayuntamientos debe estar conformada también con una fórmula de este origen. Creo que este tipo de situaciones, desde mi óptica personal, pueden resultar insuficientes. Por eso es que el Consejo General también adoptó otras medidas en el proceso electoral pasado, como por ejemplo el reducir los apoyos ciudadanos en el caso de las candidaturas independientes, lo cual fue relevante, no está en la ley, pero lo establecimos como una medida adicional que además fue validado por los tribunales. Y pues adicional a ello, lo comentaba ayer Eugenio, hay una sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro que nos vinculó a realizar estudios etnográficos de las más de 300 comunidades indígenas que tenemos en el Estado, a partir de cuyos estudios hoy podemos conocer los sistemas normativos internos de cada una de estas comunidades indígenas en el Estado. Pero ¿qué sucede con el resto de los grupos de personas? La verdad es que conscientes de que la legislación establece un piso mínimo que no debe de ser un techo, el 20 de febrero de 2021, inmersos en el proceso electoral pasado, el Consejo General aprobó el Acuerdo 25-2021, con el cual ordenamos la aplicación de medidas, no fueron propiamente acciones afirmativas, encaminadas a combatir la discriminación del resto de los grupos de atención prioritaria, personas con discapacidad, afromexicanas de la comunidad LGBTIQ+, jóvenes, adultas mayores y migrantes. Y aquí quiero hacer una nota marginal y quiero reconocer algo. Previamente no lo habíamos hecho y dos, hubo elementos que ayudaron muchísimo, peticiones de la organización, de organizaciones de la sociedad civil y una sinergia nacional que se generó a nivel federal y que se replicó en cada uno de los institutos electorales locales. Particularmente lo que hicimos, y lo decía en una entrevista de radio, me lo decía un entrevistador, fue meter en una canasta a todos los grupos en situación de vulnerabilidad, y lo que ordenamos fue a los partidos políticos o candidaturas comunes, no hubo coaliciones el proceso pasado, para que por alguno de los principios incluyeran a personas pertenecientes a dichos grupos en las candidaturas para los cargos de diputados, postulando al menos una fórmula compuesta por persona propietaria y suplente, y en ayuntamientos en cualquiera de los 18 municipios postulando al menos una candidatura para la titularidad de la presidencia municipal o una fórmula compuesta por persona propietaria y suplente en el caso de sindicaturas o regidurías, observando siempre y cuidando siempre el principio de paridad en ambos casos. ¿Qué fue lo que obtuvimos? Postulaciones de casi todos los grupos de atención prioritaria que teníamos identificados, a excepción de las personas afromexicanas. Se postularon un total de 424 candidaturas de personas que pertenecían a estos grupos de atención prioritaria, 115 fueron personas indígenas, 60 candidaturas adultas mayores, 7 candidaturas de personas con discapacidad, 233 personas jóvenes y 16 de la comunidad LGBTIQ+. Obviamente creo que debo aclarar que aquí hay un sesgo en el tema de personas jóvenes y personas adultas mayores, pues no podemos identificar ciertamente si se debió como una respuesta a la medida que establecimos, o estas personas iban a ser postuladas de manera originaria. En ese sentido fue el único mecanismo que tuvimos, y lo tuvimos por una situación muy particular, que fue la falta de datos. Y esto también lo reconocimos en aquel acuerdo y lo reconocemos ahora, y fue lo que hizo fijar nuestra atención en ordenar en ese momento la realización de un estudio de grupos de atención prioritaria. Este estudio se ordena en el propio Acuerdo 25, reconocemos, insisto, la carencia de datos e instruimos de que de cara al siguiente proceso electoral se ejecute una planeación y coordinación de estudios y análisis en colaboración con personas expertas como las que tenemos acá de la Universidad Autónoma de Querétaro, con la finalidad de pues coadyuvar en la existencia y dimensión demográfica, la ubicación de estos sectores de la población en el estado de Querétaro. Buscamos la localización, porcentajes poblacionales, la participación pública en el ejercicio de los derechos político-electorales de cada uno de estos grupos. Necesitamos datos sí o sí, y en este momento los vamos a obtener para tomar decisiones de cara al siguiente proceso electoral. Personalmente creo que debemos de manera urgente establecer esquemas que ayuden a revertir en el ámbito general, pero particularmente en el ámbito electoral y local, la desigualdad en el ámbito electoral de la representación de estos sectores poblacionales. Creo que debemos implementar con la debida oportunidad
y justo es que estamos haciendo este estudio en este momento y mucho antes de que inicie el proceso, acciones afirmativas. Debemos considerar además que los partidos políticos se encuentran constreñidos a observar las disposiciones constitucionales y convencionales que protegen a las minorías. En ese sentido, en el mes de febrero firmamos un convenio con la Universidad Autónoma de Querétaro, particularmente con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, quien en este momento está realizando este estudio respecto de los grupos de atención prioritaria que identificamos en aquel acuerdo 25, pero además estamos agregando a las personas indígenas a fin de verificar si tenemos que hacer alguna actualización. Tendremos un informe técnico con un capitulado de cada uno de los grupos y tendremos un comparativo nacional e internacional. Estamos cercanos ya a la primera entrega de material que será analizado en el marco de la propuesta de reforma electoral que eventualmente estaremos presentando a fin de año. Ya nos van a dar un poco más de detalles Marcela y Mauricio. Finalmente, ya para cerrar, diría que yo personalmente estoy convencido que el desarrollo de estos estudios y la implementación de acciones afirmativas para los grupos de atención prioritaria debe además de acompañarse de otros ejercicios. Y hay un componente principal que debemos cumplir desde mi perspectiva: la convicción de que queremos hacer un cambio. Creo que si no tenemos esa convicción difícilmente lo vamos a lograr. En ese sentido, creo que es importante referir que en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, a fin de atender compromisos con los grupos en situación de vulnerabilidad, incentivamos, incrementamos la capacitación al interior para hablar de derechos humanos, para hablar de aquellos derechos humanos que posibilitan la inclusión de la comunidad LGBTIQ+, de las personas indígenas, de las personas que poseen alguna discapacidad. Pero escuchar a cada una de estas personas que pertenecen a los grupos, porque ¿qué sucede? Normalmente hacemos charlas, conferencias, donde no invitamos a las personas que pertenecen a cada uno de los grupos. Compañeras, compañeros, las acciones afirmativas deben de hacerse de abajo hacia arriba. Tenemos que escuchar a cada una de estas personas. Particularmente me siento muy orgulloso, déjenme platicarles de que yo tengo una colaboradora dentro de la consejería que es mujer, que es joven y que además tiene una discapacidad intelectual. Verónica Sierra tiene síndrome de Down, es mi colaboradora y la verdad es que me ayuda muchísimo en las labores que desempeño como consejero electoral. Concluiría diciendo tres cosas muy importantes. Tenemos, en lo que resumiría todo esto, tenemos a lo largo de la historia una gran deuda con cada uno de los grupos de atención prioritaria. Marco convencional constitucional lo tenemos desde 1948 con la Declaración Universal de Derechos Humanos, reformas constitucionales del 92 en materia de derechos humanos, de 2011 más fuerte en materia de derechos humanos. Tenemos un mandamiento, insisto, desde el 48, todos los derechos para todas las personas. Es momento de tomar acciones para ponernos al corriente con cada uno de estos grupos. Debemos acelerar la progresividad, que además es un mandato constitucional, para lograr una verdadera igualdad sustantiva. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del consejero Daniel Dorantes, quien justamente nos da los antecedentes de por qué en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro estamos realizando, en conjunto con la Universidad Autónoma, un estudio de estos grupos en situación de vulnerabilidad o grupos de atención prioritaria. Y es que justamente, como bien lo comentaba, tenemos que tener datos tanto cualitativos como cuantitativos de cómo está la situación de los grupos de atención prioritaria en el Estado de Querétaro. Y es por ello que me da muchísimo gusto presentar a dos personas que nos han estado ayudando y colaborando realmente de una manera extraordinaria con el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, a mi estimado amigo el maestro Mauricio Olivares y a la doctora Marcela Ávila. Me permitiré primero presentar a la doctora Marcela, quien nos va a hablar acerca de los grupos vulnerables a nivel local, la importancia de un estudio de grupos vulnerables a nivel local. La doctora Marcela Ávila Egleton es profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro. Fue ponente en más de 40 foros y congresos nacionales e internacionales. Es conductora del programa En su propia voz en radio y TV UAC, colaboradora en el suplemento Los Políticos del periódico El Economista, asociada titular de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales desde 2005
y entre 2012 y 2014 coordinó el programa de maestría en Ciencias Sociales perteneciente al Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT. Actualmente es directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro. Doctora Marcela, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Primero que nada, agradecer al Instituto Electoral del Estado de Querétaro la generosidad de invitarnos a compartir algunas de las reflexiones que hemos estado teniendo como equipo de trabajo. Agradecer a su presidenta, la doctora María Pérez Cepeda, a la consejera Olvera y al consejero Dorantes, con quienes hemos estado efectivamente viéndonos bastante últimamente, y al maestro Mauricio Olivares, con quien tengo el honor de coordinar este proyecto de investigación. Esta presentación un poco la hemos planteado Mauricio y yo en términos de, yo voy a ir un poco a una reflexión más teórica en términos de por qué tenemos que estar hablando de acciones afirmativas y de representación, y Mauricio va a hablar un poco más sobre algunos de los puntos más puntuales, valga la redundancia, del proyecto. Y yo iniciaría diciendo que cuando hablamos de acciones afirmativas en el ámbito electoral, estamos hablando necesariamente del tema de la representación política, porque las acciones afirmativas se llevan a cabo en diferentes espacios, en diferentes ámbitos, pero cuando hablamos de temas electorales hablamos de representación, y eso tiene una connotación importante, sobre todo porque se vincula con el tema de nuestra democracia. Y entonces justamente por eso quiero iniciar con una cita del filósofo político economista británico John Stuart Mill, que a finales del siglo XIX escribía, la que sigue por favor, y bueno, voy a leer muy rápido: la forma ideal de gobierno no significa una que sea practicable o elegible en todos los estados de civilización, sino aquella que, en las circunstancias en que es practicable y elegible, es asistida con la mayor cantidad de consecuencias beneficiosas, inmediatas y prospectivas. Creo que 150 años después de la publicación del gobierno representativo de John Stuart Mill, tenemos claramente muchas áreas en las que tenemos que empezar a trabajar, o muchas asignaturas pendientes. La que sigue, por favor. Entrando en materia, yo me voy a centrar un poco en la parte de representación, porque verdaderamente me parece que tenemos que empezar a profundizar un poco más. Creo que el término de la representación sustantiva lo hemos desgastado, ¿no? y en cierto sentido hablamos de la necesidad de modificar la ley, de hacer cambios importantes para incluir, pero lo cierto es que esta discusión va mucho más allá. Y yo empezaría hablando del concepto de representación. No se preocupen, no les voy a dar una clase de teoría política de 2 horas, voy a centrarme solamente en 3 aspectos muy generales. Primero, el concepto de representación es un concepto esencialmente moderno. Es un concepto que no existe en la antigüedad, que por más que hablemos de la democracia ateniense y de los orígenes de estos sistemas políticos en la antigüedad, no existe, a pesar de que en Grecia, en la Grecia clásica había algunos embajadores y algunos cargos específicos. Lo cierto es que la noción de autogobierno que tenían los griegos está completamente desvinculada de la lógica de la representación política que tenemos ahora, y en ese sentido representar siempre se ha referido a hacer presente lo ausente. Y en ese sentido se hablaba o se habla de la importancia de la representación política cuando estamos hablando de cuestiones de autogobierno. En la Edad Media, y me parece que este es un antecedente fundamental, los parlamentos existen, como sabemos, pero en realidad no existen como órganos de representación de las y los ciudadanos de entrada, porque no existen como tales, sino más bien es un espacio para la representación de intereses de diversos estamentos, normalmente contrapuestos entre ellos, y normalmente contrapuestos con el monarca también.
Durante el periodo medieval el Parlamento es un espacio de negociación, es un espacio que se relaciona con la recaudación de tributos, de impuestos, con el reparto e insisto, con una serie de intereses de diferentes estamentos, en este caso la nobleza, el clero y el pueblo, lo que quiera que quería decir en ese momento, pero no se asocia justamente a la lógica de autogobierno. Sin embargo, ¿no? en la Edad Media cuando empieza a discutirse la necesidad y justamente uno de los efectos de esa representación estamental es la Revolución Francesa. La primera discusión verdaderamente amplia y sistemática en torno al concepto de representación política se da hasta el siglo XVII con el trabajo de Thomas Hobbes sobre bueno, en su trabajo en el Leviatán, en el capítulo sobre de las personas, autores y cosas personificadas, donde él presenta una distinción entre personas naturales, que son aquellas personas que hablan por sí mismas, y personas artificiales, que son aquellas que hablan por alguien más, que sería el primer elemento que se acerca a nuestra lógica de representación. Hobbes es claramente, por un lado, heredero de la tradición de pensamiento jurídico-político que va siendo influido por la teología, pero por otro es uno de los fundadores de una nueva perspectiva que muestra que un individuo puede ser su propia persona, pero al mismo tiempo puede ser también otras personas, en la medida en la que habla por alguien más. Y entonces, a partir del planteamiento de Hobbes, se construyen estas nociones de soberanía que por supuesto van a dar lugar a la noción que permita a los parlamentos salir de la representación estamental y ingresar a la lógica de legitimidad por encima del poder de las monarquías. Entonces, la lógica de soberanía surge a partir de esta reflexión. Y después un tercer momento que es el que resulta fundamental, pero que me tenía que echar el rollo anterior para poder llegar a este tercer momento, tiene que ver con el momento en el que asociamos o vinculamos la noción de representación con la idea de autogobierno, con esta idea del gobierno del pueblo, para el pueblo, por el pueblo. Y esto se da solamente hasta que se dan las revoluciones políticas, la Revolución Inglesa, la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana. Y lo cierto es que a pesar de que la ampliación del sufragio empieza a darse en diferentes países, no llegamos a esta noción real de representación en el que una persona lleva o habla por las y los demás hasta ya muy entrado el siglo XX. La que sigue, por favor. Actualmente por ahí no sé, bueno, ahí está. Bueno, actualmente la representación política, bueno, como ustedes saben, se ubica en el marco de todo este discurso de las democracias liberales. Por supuesto, no me voy a centrar en ninguna de las definiciones, pero sí me voy a centrar en los dos principios de representación, porque la idea que tenemos sobre la democracia, sobre todo sobre las acciones afirmativas, depende fundamentalmente del tipo o del principio de representación del que partimos. Y hay básicamente dos principios de representación, lo que conocemos como representación por microcosmos y lo que conocemos como representación como agente principal. La concepción de microcosmos básicamente bueno, se remite a esta concepción de que la representación tiene que ser un retrato de la sociedad. Si en la sociedad está integrada en 51% de mujeres y 49% de hombres, pues así tiene que estar el órgano representativo, pero no solo eso, también tiene que incluir todas las muchos tipos de diversidades que existen en los diferentes países. Esto se centra en una conformación estadísticamente descriptiva y representativa de la sociedad y en ese sentido lo que importa no es quién está, sino que estén representadas todas las personas, todos los grupos que integran una sociedad. Y aquí este es uno de los puntos en los que se va a centrar Mauricio un poco más adelante,
porque la discusión sobre este tema de la representación por microcosmos o del principio de representación se ha agotado muchas veces en la discusión pública a partir de la representación proporcional. Finalmente, la noción de microcosmos da origen a los sistemas de representación proporcional y la noción del agente principal da origen a los sistemas de representación por mayoría. Y entonces a veces parecería que en la medida en la que tengamos la suficiente, que tengamos una representación proporcional de la sociedad, entonces estaríamos cumpliendo con un tema de inclusión. Lo cierto es que sabemos que el que estén representados en su justa proporción los intereses políticos a través de los votos que reciben los partidos políticos no garantiza de ninguna manera que estén incluidas todas las personas, todas las visiones, y como bien va a detallar un poco más adelante Mauricio, el tema es que el llegar a un cargo de decisión implica tomar decisiones, y las decisiones las tomamos desde el lugar en el que estamos, y el lugar en el que estamos es fundamental, valga la redundancia, para las decisiones que tomamos. Y entonces por eso resultan de tanta relevancia las acciones afirmativas. Por el contrario, el modelo de agente principal se centra en que no importa quién sea quien resulte electo, sino qué tipo de decisiones toma. Y por eso se vincula con los sistemas de mayoría relativa, es decir, yo elijo a alguien que va a cumplir con una serie de principios y de decisiones a los que se ha comprometido, y no me importa si es un hombre, una mujer, una persona afrodescendiente, una persona con discapacidad, eso resulta irrelevante. En términos muy generales y teóricos, pues por supuesto que no podemos criticar que no se cuestione la capacidad de una persona independientemente del espacio desde el que viene. El problema es que sabemos que esos lugares siempre son ocupados por personas de las mayorías étnicas, de las mayorías, normalmente por hombres, de determinados grupos, etcétera. La que sigue, por favor. Entonces, ¿por qué son importantes en este sentido las acciones afirmativas? Pues justamente porque las acciones afirmativas van mitigando la discriminación y van abonando a la igualdad de oportunidades. Pero lo cierto es que cuando hablamos de acciones afirmativas también estamos hablando de que ya venimos un poco tarde en la toma de decisiones. Es decir, las acciones afirmativas son acciones que se toman de manera temporal como mecanismos de nivelación. En muchos de los países que iniciaron con los temas de inclusión hace décadas, las acciones afirmativas tienden a desaparecer porque ya se han dado una serie de cambios estructurales en la sociedad que permiten que estas acciones afirmativas no sean necesarias, o que sean menos necesarias, o sean necesarias solamente en determinados espacios. ¿Por qué? Porque hay modificaciones estructurales en la sociedad que permiten que aquellas personas que históricamente quedan excluidas de la representación estén en condiciones de participar. Y esto, bueno, lo vemos no solamente con el tema de las mujeres, que quizá es la punta de lanza, pero lo vemos en otros grupos, y claramente vamos pues muy tarde, porque para que un cambio estructural en la sociedad tenga un impacto tienen que pasar muchas décadas, si no es que más. Pero bueno, volviendo al tema de la función de las acciones afirmativas. El tema de las acciones afirmativas es que nos permiten cambios profundos en la sociedad. Pero estos cambios profundos, por supuesto, están asociados a que tengamos la capacidad de identificar problemáticas reales, y que, como decía el consejero Dorantes, que no nos sentemos en el escritorio a escribir sobre cuáles son las necesidades de los diferentes grupos de personas, porque son las propias personas quienes tienen la claridad sobre cuáles son las necesidades de representación y en general. ¿Qué tipo de cambios profundos se generan a partir de estas estrategias? Bueno, primero tenemos, como decía, que modificar estructuras de oportunidades, como por ejemplo el tema de las cuotas, pero insisto, el tema de las cuotas es una de las muchas formas en las que podemos incidir. Y si nos quedamos pensando en que solamente a partir de las cuotas y del ejercicio de determinadas acciones afirmativas, entonces quienes toman las decisiones de asignar espacios
que permiten la participación de ciertos grupos históricamente excluidos, entonces seguirán teniendo, y perdón por la expresión, el sartén por el mango, ¿no? El día que decidan quitar esas cuotas o el día que decidan quitar esas provisiones que se dan para ciertos grupos, entonces no aprendemos absolutamente nada. En segundo lugar, nos permiten, o este cambio profundo requiere transformar nociones individuales y de grupo. No solamente se trata, y bueno, y esa es una de las cosas que hemos estado viendo en la investigación que estamos realizando, somos un equipo de investigación grande, no solamente se trata de que una persona de determinado grupo de acción prioritaria, una persona afrodescendiente o una persona con discapacidad, decida no postularse a un cargo público. También tiene que ver con que muchas veces el resto de la sociedad no considera que esas personas deberían de estar ocupando esos cargos. Y entonces, cuando nosotros le preguntamos a los partidos políticos ¿por qué usted no postula personas de la diversidad sexual?, seguramente nos van a decir, no los postulamos porque no se acercan. ¿Y por qué no se acercan? No se acercan porque justamente estamos buscando que se acerquen a través de ciertos mecanismos que no necesariamente resuelven la problemática, y por otro lado, una vez que se acercan y que los postulamos, resulta que la ciudadanía no vota o no necesariamente vota por esas personas. Entonces, el problema no está solamente en la parte operativa de resolver una cuestión jurídica y de establecer un cierto lineamiento, sino de modificar en términos reales la forma en la que nos comportamos. Y en tercer lugar, tenemos que dejar muy claro, y creo que ese es el principal aprendizaje que tenemos que tener como sociedad y que me parece que estamos muy lejos de él, que se trata de personas que son sujetas son sujetos plenos de derecho, no son solamente, no están a veces pensamos que que el sufragio universal resolvió el problema de la representación, ¿no? Pues si tienen derecho a votar, que elijan a los representantes que consideren que van a ejercer su función de la mejor manera. Bueno, sí, ¿no? Tienen esa parte, pero falta la parte de poder ser candidatas y candidatos, de poder ser representantes y poder tomar las acciones a partir de esa posición de poder. La que sigue, por favor, y ya voy cerrando. Y bueno, entonces, en términos muy generales, ¿por qué estudiarlo? Ya comentaba el consejero Dorantes un poco por qué hacer un estudio de este tipo, porque no tenemos datos y porque necesitamos datos para saber qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Porque al final del día, la gran mayoría de las personas que estamos aquí sentadas el día de hoy, estamos sentadas aquí el día de hoy porque tenemos ciertos privilegios, porque somos producto de situaciones de privilegio que nos ha permitido llegar aquí. Y que en algunos casos hemos requerido ciertas acciones afirmativas, pero el hecho, ¿no?, de poder haber ingresado a una universidad, tenido una carrera universitaria, ya nos pone en una condición completamente distinta que no nos da ninguna autoridad para poder hablar por las y los demás. Entonces, 4 puntos muy básicos de por qué estudiarlo. Primero, porque hay que aumentar la representación de estos grupos de acción prioritaria y hay que abolir las desventajas. En la medida en la que no aumentemos la representación, las desventajas y la desigualdad se va a seguir incrementando. En la medida en la que las mismas personas sigan tomando las decisiones, la desigualdad se va a seguir incrementando. En segundo lugar, que no se trata solo del acceso a, sino también de dotar de las capacidades para ejecutar. Sí, pusimos a las personas con discapacidad en una boleta, logramos que la ciudadanía votara por esa persona, pero después no garantizamos que tengan condiciones igualitarias para ejercer los cargos. Y entonces yo recuerdo muchísimo en el 2015, me parece, cuando el Instituto Electoral emite este resolutivo a partir del cual, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, a partir del cual la mitad de las presidencias municipales, de las listas de los ayuntamientos tenían que ser encabezadas por mujeres y la mitad por hombres, y cuando la prensa hablaba, en mi caso, a entrevistarme como electoróloga,
No me preguntaban cómo lo está haciendo el presidente municipal de Querétaro o el presidente municipal de Corregidora. Me preguntaban cómo le está haciendo las presidentas municipales que entraron a partir de esta resolución y que muchas veces no tenían las condiciones para hacerlo porque los partidos ni siquiera se pusieron a buscar a las mujeres capaces para llevar a cabo las acciones, sino que pusieron a la mujer que tenían más cerca y que cumplía los requisitos. Entonces, no solamente se trata, y por eso lo tenemos que estudiar, ¿no?, del acceso, sino también de dar las condiciones para la ejecución. En tercer lugar, porque no es lo mismo cuotas que metas. Una cosa es que establezcamos mecanismos temporales que nos permitan que las personas accedan a los cargos, y otra cosa es cómo nos vemos dentro de 20 años en términos de representación y de inclusión. Y finalmente, y creo que es la parte más importante de las conclusiones que estaremos teniendo, más allá de, por supuesto, de algunos elementos que nos permitan aportar a una iniciativa o aportar a programas de educación cívica. Me parece que la conclusión más importante a la que vamos a llegar en diciembre del año que entra, no en el primer entrega aquí en julio, pero sí tiene que ver con que los procesos, de que son procesos de formación cívica de muy gran escala, que son procesos que requieren una transformación de la sociedad y que en este sentido hay y ya tenemos acciones implementadas para la participación de todas y todos. Bueno, sí, son las cuotas, entre otros, y ahí ya lo tenemos, pero ese es solamente uno de los elementos y quizá el más sencillo. Por supuesto, las y los funcionarios que están acá me dirán, ay, sí, bien sencillo, tú porque estás sentada en tu oficina, ¿no?, desde la academia. Pero lo cierto es que si pensamos en la envergadura de estos cambios, el tema de establecer o implementar ciertas reglas resulta ser lo más sencillo. En segundo lugar, comprometer a los partidos políticos. Los partidos políticos difícilmente se comprometen a las acciones de inclusión. Y pretextos, como ustedes saben, como funcionarias y funcionarios electorales, hay todos los que nos podamos imaginar. Y en tercer lugar, romper el esquema o cambiar el esquema de la ciudadanía. La ciudadanía estamos pues formados, educados en una serie de prejuicios que muchas veces no nos dejan y no nos permiten ver que la persona enfrente tiene los mismos derechos que yo. Y que yo tenga una posición de privilegio no es una razón para que la otra persona no pueda tener los mismos derechos que yo. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Marcela Ávila, quien nos habla justamente de por qué es importante realizar un estudio de acciones afirmativas para la inclusión y que nos permitirá, como ya bien lo exponía ella, ¿no?, tener una representación política que se vea como se ve la sociedad, ¿no? Y hablaba de esta parte de que si hay un porcentaje de mujeres mayoritario en la población, entonces, ¿por qué nuestras autoridades no se ven de la misma manera? Y si nuestra sociedad es tan diversa, ¿por qué nuestras autoridades no tienen esa diversidad en su composición? Entonces, me parece que estos son de los aspectos más relevantes que nos presenta y que nos da la doctora Marcela. Por último, y para cerrar este panel, presentaré al maestro Mauricio Olivares Méndez, quien nos compartirá los avances del estudio en concreto del Instituto Electoral del Estado de Querétaro con la Universidad Autónoma de Querétaro. Mauricio Olivares Méndez es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es miembro del Comité Técnico Académico de la Red Nacional de Investigadores del Sistema de Justicia Penal, del Consejo Directivo de la Red Mexicana de Estudios de Cooperación Internacional y Desarrollo y de la Red Iberoamericana de Cooperación en Democratización Familiar y Comunitaria. Es maestro en Migraciones Internacionales y Cohesión Social a título conjunto a las universidades de Ámsterdam, Deusto y Osnabrück. Sus intereses de investigación actuales se centran en los grupos en situación especial de vulnerabilidad, su acceso a derechos y las barreras que enfrenta. Actualmente es presidente de la Asamblea Consultiva del Instituto Municipal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, consultor y asesor en distintos proyectos relacionados con migraciones internacionales y procesos de integración con enfoque local. Adelante, maestro Mauricio. Hola, muchas gracias por la invitación. No voy a pasar lo de siempre reconociendo a todas las autoridades presentes, pero
reconocidos. Yo tampoco voy a hacer una cátedra acá de democracia, inclusión, representación y demás, porque seguramente ya se lo saben, pero no veníamos a eso, dijimos que no veníamos a eso, entonces ahí está, pero sí van a ver un par de cuadritos de señores que se murieron hace un montón, entonces al menos vamos a ver algunas cosas puntuales, conceptuales. Porque quizás el instituto, ya después nos dirán, querían así como más datos específicos acerca de las comunidades de atención prioritaria que se han fijado en el acuerdo que se mencionó. Pero nosotros veníamos sobre todo a hablarles acerca de la conceptualización que tenemos de este fenómeno y entonces del proyecto correspondiente. Y bueno, ya les puedo chismear quizás algunos avances puntuales acerca de la investigación, pero creo que el avance más importante que hemos tenido es en entender un poquito más a la democracia, a la representación y a todos los procesos de inclusión y a las obligaciones que tienen las autoridades electorales, los partidos, la universidad misma para fomentar estos procesos como de reacomodo quizás de cómo están armados nuestros espacios de representación. Entonces, pues si le avanzamos un poquito le pasamos al índice, muy bien, ahí está. Bueno. Entonces, queríamos dejar bien claro que el tema de la representación es un tema bastante complejo, es uno de esos conceptos que son difíciles de agarrar. Seguramente ustedes se han encontrado en esos diálogos hacia adentro de sus consejos, también quizás en sus oficinas, quizás cuando estudiaron. Y son complejos porque el asunto de la representación, bueno, de la democracia directa, de la democracia representativa, son como antítesis, ¿no? Sin embargo, ya sabemos bien claro que por la escala quizás de las democracias actuales, por la falta de tiempo que tenemos nosotros como ciudadanos para participar en cada proceso, el conocimiento diferenciado que tenemos entre cada uno de las personas ciudadanas, pues luego pues no participamos o no podemos participar de las mismas condiciones, ¿no? Y por eso pues nos hemos acostumbrado a la idea de delegar o de tener representantes para estas decisiones. Sin embargo, pues está el reto de pensar qué pasa con la indiferencia, qué pasa si nuestras personas representantes dejan de importarse de qué es lo que queremos hacer nosotros o cuáles son nuestras prioridades como personas representadas. Adicionalmente, las brechas que pueden existir acerca del entendimiento de los problemas que nosotros sentimos y cómo actúan las personas representantes, ¿no? Entonces es un reto completo el asunto de la representación y lo seguimos discutiendo no solo, o sea, no para que nos sigan pagando, porque hay otros proyectos, hay otros temas, hay otras cosas que hacer, pero el tema de la representación en particular es porque no lo acabamos de agarrar. ¿Por qué? Porque va cambiando la sociedad y con la sociedad y su transformación, pues también va cambiando la forma en que pensamos en nuestros representantes, en la estructura misma de ese espacio de representación, ¿no? La siguiente, porfa. Ahí está. Bueno, no vamos a darle mucho, pero entonces esto nos lo vamos a pasar rápido. Rousseau hablando de que la soberanía no se puede delegar y entonces en el momento que tenemos representantes perdemos libertad, ¿no? Entonces solo en el momento en que tenemos verdadera libertad es cuando el proceso de las elecciones, solo entonces participamos nosotros directamente, cualquier otro proceso no es libre, ¿no? Esa es una visión de la representación, no es la que tenemos nosotros, la hemos criticado mucho, pero no la tenemos. Siguiente. Tenemos a Edmund Burke, les dije que íbamos a tener un montón de señores muertos, son 3 nada más. Bueno, habla acerca de que pues, los representantes no son delegados, sino son fideicomisarios, ¿no? Están ahí para actuar en nombre de nosotros, pero no necesariamente por exactamente todas nuestras prioridades, nuestras opiniones y demás, sino que están ahí haciendo su chamba, ¿no? O sea, nosotros no tenemos necesariamente el derecho o no tenemos esa relación de responsabilidad en la cual tiene que regresar con nosotros y decirnos esto es lo que he hecho para seguir votando, pero la siguiente persona, James Mill, que es el papá de John Stuart Mill, Perfectos Prácticos, habla de que lo que es necesario es quizás entonces un sistema de pesos y contrapesos que nos ayuden a verificar si estos espacios de representación son los que queremos, ¿no? Y dice entonces, pues las personas pueden votar, pero también pueden votar con B a las personas, ¿no? También pueden decir, yo no te quiero aquí como mi representante. Entonces, ese proceso, pues modificaría este espacio de representación y él decía que era el gran descubrimiento de los tiempos modernos, la representación. Esta idea de que, pues nos podemos organizar entre todos si es que más bien nombramos a personas que trabajen en nombre de nosotros, ¿no? Siguiente. Pero bueno, entonces hay muchas categorizaciones contemporáneas, están las de Hannah Pitkin, están las de James Manbridge, a propósito estamos mencionando ellas dos, pero bueno, hay 1000 versiones, muchos modelos, muchas formas de pensar en las dos principales modelos de representación son los que recién mencionaba la doctora, pero bueno, hay muchas formas de pensar en la representación y entonces nosotros no nos estamos concentrando en esto. ¿Por qué? Porque la siguiente.
porque hay una discusión ahí muy interesante. Lo que dice Hannah Pitkin es que es incompatible con la idea de la representación que el gobierno frustre o resista la voluntad de la gente sin razón, ¿no? La idea de que, bueno, y los gobiernos que activamente no están haciendo nada por su población o que están resistiendo a sus cambios son incompatibles con la representación. Entonces, ¿qué sí es compatible con la representación? Un gobierno que esté respondiendo, pero que activamente no esté violentando, digamos, la participación, la voluntad de las personas sin razón, ¿no? Y resulta que los gobiernos continuamente discriminan, a veces por querer, a veces por omisión, y entonces, ¿esos gobiernos son realmente representativos? Ahí empezamos con unas preguntas muy fundamentales acerca de qué es lo que queremos cuando queremos una democracia, ¿no? Pero también dice, no podemos concebir entonces que un sistema político pueda ser realmente responsivo si es que no existan opiniones minoritarias u opositoras activamente en el gobierno, ¿no? Como parte del gobierno puede ser, pero también en la ciudadanía, también puede ser en institutos electorales, también puede ser, bueno, en mil espacios, la idea de que haya un poquito de disidencia te habla de la diversidad, te habla de formas distintas de participar en la democracia, y entonces ahí nos prendimos un poquito del foco, ¿no? Y la siguiente, Ann Phillips. Ann Phillips sí sigue muy viva. Ann Phillips es una politóloga muy relevante para justo la forma en que nosotros estamos volteando a ver el problema de la representación. Dice ella misma que la diversidad o la diferencia nunca ha sido un problema en el estudio, en el ejercicio de la política, porque pues así empezó, ¿no? El asunto de las diferencias de opiniones y demás, cómo nos organizamos los diferentes, ha sido parte de la ciencia política, pero también del ejercicio de la política. Entonces no nos deberíamos asustar con el tema de la diversidad. La representación política entonces importa por lo que simboliza para la ciudadanía sobre quién puede y quién no puede, ¿no? La doctora Marcela recién estaba mencionando acerca de que el trabajo de los partidos, o si los mismos partidos nos iban a decir, pues es que las personas no se acercan. El asunto es, ¿existe una estructura de oportunidades para que las personas se acerquen? Las personas se ven ahí, o sea, las personas, y digo en colectivo, ¿no? Todos nos vemos como que podemos ser votados. Creo que el Instituto Electoral y los institutos electorales nos han convencido con el tiempo de que todos tenemos las mismas probabilidades, bueno, las mismas posibilidades, que no las mismas probabilidades, de ir a votar, ¿no? Esa parte sí, ese componente sí, pero ser votados, genuinamente lo tenemos todos igual. Aquí es donde estamos preguntando, ¿qué pasa con la estructura de oportunidades de las personas, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que dice el sistema sobre si podemos participar o no? Y en dado caso, ¿contamos o no contamos en las democracias? Entonces, cambiar los patrones de representación importa porque por el efecto que tiene sobre el reto que puede hacer en las jerarquías sociales y políticas. No vamos a hablar ahorita de todas las posibles jerarquías. Bueno, asumimos que todos tenemos componentes, características diferentes en nuestra forma de ser, forma de actuar, forma de presentarnos en el mundo que nos ponen en jerarquías distintas, ¿no? En espacios de poder distintos. Entonces, dado eso, en las acciones afirmativas, por ejemplo, como una de las respuestas a este reto de la democracia, están planteadas precisamente para cambiar estas jerarquías, o al menos ponerlas en tela de juicio y decir por qué existen. Vamos a nivelar quizás el piso para asegurar que las condiciones, y esto es importante, las condiciones inamovibles que tenemos no sean un problema para acceder a los cargos públicos, ¿no? La siguiente. Entonces, existe un nivel de acuerdo en que la representación política tiene un componente descriptiva, ¿no? Puede ser descriptiva. Hay mucha gente que se queda con la idea de una representación descriptiva como si fuera, pues claro, solo el espejo y ya está, ¿no? Tiene que verse igual, y por eso hablamos del 50%, por eso hablamos de repente un componente específico de la cantidad de población, entonces lo repetimos en el Congreso. Eso puede ser, pero adicionalmente nosotros retamos el tema de a qué se refiere la representación descriptiva, si es más profunda y en dado caso, si es necesaria para la descripción, para la representación sustantiva, ¿no? Si la existencia de personas que vivan una vida diferente, que tengan experiencias de vida diferentes, que acuerpen el mundo de una forma distinta, es relevante para las decisiones que se toman en el Congreso, es lo que recién decía la doctora. Entonces, si bien las leyes para promover la inclusión de las mujeres en los congresos ha tenido éxito, realmente no tenemos muchos resultados, muchos datos acerca de los efectos sociales de estos procesos. La siguiente. Entonces, habría que pensar en darle la vuelta quizás al reto, ¿no? No sé si ustedes han tenido, sobre todo las mujeres, han tenido que estar defendiendo luego las cuotas o la paridad por estar pensando en la pregunta de la forma al revés que nosotros lo hacemos. Se preguntan, bueno, ¿las mujeres están legislando mejor para las mujeres? Y entonces Ann Phillips dice, ese no es el problema, ¿no? Vamos a voltearlo, vamos a pensar, unos congresos
que sean de puros hombres, o sea, unas legislaturas que sean de puros hombres, no son inherentemente no representativos de una población que no se compone de solo hombres? Y dirías, pues sí, ¿no? Así de pronto, pregunta rápida, pregunta de café, sí es cierto, ¿no? Una legislatura que esté compuesta de puras personas heterosexuales o de puras personas con movilidad o puras personas que pueden ver, puras personas que pueden escuchar, bueno, todas estas personas, realmente, si tienes un congreso así, así se ve la sociedad, de pronto sabemos que no. ¿No? Aquí mismo en este espacio hay personas que tienen movilidad limitada, hay personas que quizás no escuchan bien, hay personas que son gays, que son lesbianas, que son personas trans probablemente, ¿no? Y así no se ven luego los congresos. Entonces Ann Phillips y ahora nosotros retamos entonces este tema de decir, bueno, quizás la pregunta está equivocada, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando nos referimos como representación? Si más bien estamos volteando a ver a los congresos y decimos, no hay algo inherentemente equivocado de un espacio de representación que claramente no refleja cómo estamos compuestos. La siguiente. El tema es quién hace esta representación, ¿no? ¿Quién hace esta representación? La experiencia de vida debería ser importante para la toma de decisiones y de pronto parece que sí, porque sí que hay efectos, eso sí está comprobado, hay efectos de la participación de las mujeres en algunos temas en las legislaturas, ¿no? En algunos temas. Luego aparecen los temas de cuidado por fin. Se está hablando de sistemas de cuidado porque hay mujeres en la legislatura. ¿Por qué? No porque las mujeres sean buena onda, ¿no? Sino es porque la experiencia de vida de las mujeres dicen, claro, yo tengo doble, triple jornada y entonces es necesario legislar al respecto, ¿no? Entonces de pronto dices, quizás sí la experiencia de vida es importante para poner prioridades en el Congreso, ¿no? O en la gubernatura o en donde sea necesario, ¿no? Entonces dice, esta como línea de pensamiento nos llevaría a pensar que la capacidad de reconocer y retar estas jerarquías se relaciona con la exposición a ellas. Si bien un hombre heterosexual, blanco, clase mediero y demás podría levantarse y claramente, espero, votar a favor de un sistema de cuidados, sí que la experiencia de una mujer que ejerce cuidados, porque no todas las mujeres, pero que la mayoría que sí que son mujeres, informa de una forma distinta la prioridad de esa pieza de legislación, ¿no? Entonces, habilitando o constriñendo la forma en que entendemos los problemas públicos. Ese es el tema. Nuestra experiencia nos habilita o nos constriñe, ¿no? Nos permite participar en lo público, nos permite participar en lo político. Entonces, si nos abre puertas, si nos cierra puertas en el mundo en general, ¿a poco no nos abre puertas o cierra puertas cuando estamos decidiendo sobre una pieza de legislación? Ese es el reto, ¿no? Siguiente. Y entonces tenemos esta visión de Ann Phillips que existe la política de las ideas y la política de la presencia. No que fueran dos políticas así diferentes, ¿no? Sino que una visión que nos lleva a que son complementarias. La política de las ideas, dice Ann Phillips, se relaciona a la diversidad de opiniones que existan. Y dice, pues mientras los partidos políticos medio tengan plataformas distintas, esa está medio salvada, ¿no? Existe ahí. Hay que hacerla más exigente como ciudadanos y más clara y demás, claro, pero existe ahí. Pero ¿qué pasa con la política de la presencia? Esta diversidad, este acuerpamiento de las otras experiencias es otra visión de la representación, es otra visión de cómo participamos en lo público y entonces desde aquí es donde estamos volteando a ver los congresos y el fenómeno de representación. La siguiente. Entonces, nos quedamos como con estos puntos. Ya verán al final, ahorita que les explique la estructura del proyecto, que estamos basando mucho de esto en teoría política, que es teoría política feminista. No todas las mujeres que estamos leyendo, no todas las personas que estamos leyendo se declaran feministas, pero es abiertamente feminista esta visión porque reconoce las desigualdades, incluyendo la desigualdad de género, ¿no? O sea, aquellas personas marginalizadas en las decisiones políticas no deberían probar que su entrada al proceso transforma la vida política para justificar su inclusión. Esto es súper importante. Siempre le pedimos a las personas que están en contextos de vulnerabilidad que justifiquen casi con su trabajo. Es como ahorita, bueno, si ya son 8 personas con discapacidad en el Congreso y esas 8 personas, ¿qué están haciendo para, pues no sé, pues legislando en materia fiscal? No sé en qué comisión están, ¿no? O sea, ¿por qué cambiaría el mundo a partir de la participación de estos otros colectivos? Pero sí que informa diferente la política fiscal, me imaginaría de pronto, ¿no? Tu experiencia de vida y qué es lo que puedes hacer, qué es lo que quieres que sea deducible, qué no. El caso debería mantenerse incluso si no hubiese diferencia en los resultados, pues no es solo un tema de resultados políticos, sino de igualdad en la ciudadanía. Las personas pueden participar activamente de la misma forma, de pronto, así ya sabemos que no es cierto, ¿no? No los buscan los partidos de la misma forma. Y tú como persona que te encuentras en uno de estos grupos de atención prioritaria, te sabes no buscado por esos partidos, ¿no?
Entonces, ahí hay un reto importante para todas las personas, todas las instituciones y organizaciones que entran en el juego, digamos, de la democracia. Siguiente. Entonces, la representación es un medio para defender o promover intereses, pero también tiene un valor que no es reducible a los intereses que quizá proteja o promueva. Es una cuestión de libertad política. Estar en el juego y jugarlo como ciudadanas, ciudadanos, ciudadanes que tienen el mismo poder. Esa es la concepción que nosotros traemos a esto. Claro, eso es filosofía política, ¿no? Pero como todo, porque nuestra visión de la democracia, o sea, hay cosas que son específicas de la ciencia política, de cómo le estudiamos los resultados sociales de estas visiones que tenemos. Pero esto es una visión de filosofía política. Pero es una visión que está arropada en tratados y convenios internacionales, en nuestros compromisos públicos, en los de los partidos, en la Constitución, su título primero, la Constitución local también, en nuestro caso al menos. Entonces, aquí es donde tenemos que pensar si todas las personas pueden ser votadas de la misma forma o no son. Todos pueden llegar a la boleta o no pueden llegar a la boleta. Y de pronto sabemos que no es cierto. Y dado que no todos pueden llegar, porque esta estructura de oportunidades es muy compleja, dependiendo de quién conoces y si es que eres activo, si no eres activo, si te sientes convocado a las mismas elecciones, entonces tenemos que poner, digamos, en discusión qué pasa con estos grupos de atención prioritaria. La siguiente. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con las acciones afirmativas? Por si ya se me habían perdido mucho en términos de mi clase de hoy. Es que entonces vivimos en una sociedad estructurada en grupos, ¿no? Innegable que vivimos en una sociedad estructurada en grupos. No necesariamente tajantes, ¿no? O sea, no súper tajantes, ¿no? Así como las güeras y los morenos, no necesariamente así. Sin embargo, dado que existen grupos o tenemos como la sensibilidad de que somos personas diferentes, tendríamos que pensar entonces qué pasa si hay ausencia de los mecanismos e instituciones que hagan contrapeso. Entonces terminamos con órganos decisorios compuestos de integrantes de los grupos hegemónicos, ¿no? De los grupos que ya tienen el poder. Y el poder, pues no es algo que nacemos con poder, así no funciona, ¿no? Es algo que es atribuido casi que socialmente a partir de tu posición, y esa posición, pues a partir de cómo te ven y cómo actúan y cómo eres y las oportunidades que se te han abierto, ¿no? Entonces, dado que conocemos históricamente que estos espacios han sido ocupados por las personas que se ven así, las personas allegadas a estas características asociadas al poder. No siempre personas poderosas ni nada, ¿no? Pero personas asociadas a estas características relacionadas al poder, pues tendríamos que encontrar mecanismos e instituciones que hagan contrapeso a eso y que distribuyan quizás el acceso al poder de una forma diferente. Siguiente. Ya estoy acabando, ¿eh? Ajá, entonces el diseño inicial. Otra vez, no les estoy trayendo las estadísticas de Querétaro y demás, porque les podría pasar la página para que chismeen por ahí, pero por lo mientras, sí es hablar de que estamos bien basados en teoría, ¿no? O sea, ¿por qué es importante basarse en teoría? Porque son estudios y estudios y estudios acerca del pasado, de las respuestas que han tenido los mismos gobiernos y la filosofía de lo que queremos cuando queremos inclusión y cuando queremos una democracia diferente quizás a la que tenemos de pronto, ¿no? Entonces, una teoría política feminista nos puede ayudar precisamente a avanzar en ese camino, o al menos la política que no sea feminista, retarla con una perspectiva feminista, nos parece que es importante. Pensar en representación política y qué significa, como decía la doctora, y bueno, y con eso reflejarla con los debates de la inclusión. Tenemos un análisis geoestadístico que, o sea, se pueden meter, ya creamos un como micrositio para nosotros en lo cual pueden navegar por toda la información estadística del Censo 2020 para todos los grupos de atención prioritaria, y entonces eso nos puede informar a nosotros también. Eso es parte fundamental del acuerdo del instituto. Desde el principio yo les dije, pues padre, eso está sencillo, ¿no? El asunto es qué hacer con esos datos, eso es el reto del instituto. Luego una encuesta general que tenemos colgada, no la vayan a contestar ustedes que no vivan aquí en Querétaro, pero está en wac.mx/encuesta o en la página del Instituto Electoral, por si la quieren chismear. Y es para conocer justo a la población en general, porque la población en general es la que vota o no vota a estos grupos de atención prioritaria en la boleta, ¿no? Entonces necesitamos conocerlos, a todos, necesitamos conocernos como Estado. Y luego un proceso, le estoy llamando así como de pronto etnografía política, quien sea metodólogo pues no me regañe porque no es necesariamente etnografía política, pero estamos haciendo un proceso de como de trayectoria de vida, de historias de vida, todas estas comunidades que ya se mencionaron, de grupos indígenas, de personas migrantes, de comunidad LGBT, de juventudes, adultos mayores, siempre se me va uno de 7. Entonces, y personas con discapacidad, migrantes dije. Y las personas con discapacidad, precisamente para entender cuándo fueron convocados por la democracia, ¿no? O sea, cuál es su relación con las elecciones.
se sienten reflejados o no se sienten reflejados en las decisiones, ¿no? Entonces, bueno, todo ese proceso es mucho más cualitativo, es muy cuidadoso, porque también trabajar con personas en contextos de vulnerabilidad pues requiere un tema ético muy importante que tenemos que afrontar. Y bueno, tenemos la siguiente, nada más para contarles el grupo, no que necesariamente conozcan a cada una de estas personas, pero para que vean que somos un equipo muy, muy grande, porque el reto es bien complejo, ¿no? Entonces tenemos lo que tenemos especialistas, aquí la doctora es electoróloga, yo diría que soy inclusólogo. Entonces, mientras estamos trabajando, como coordinando este proyecto desde esta perspectiva, pues tenemos expertos, expertas, expertes en grupos indígenas, en juventudes, adultos mayores, en cada uno de estos grupos de atención prioritaria, para conocer desde la teoría, desde la práctica, desde las metodologías que aplican para estos grupos de atención prioritaria, qué podemos hacer para conocerlos con mayor profundidad y, en dado caso, que el instituto pueda tomar las decisiones que necesita tomar, ¿no? Tenemos ahora 31 de julio, una primera entrega en modo reporte técnico, pero vamos a seguir trabajando en la idea de poder seguir proveyendo información al instituto y a la comunidad en general, porque toda la información que nosotros generamos, por ser una universidad autónoma, que somos una universidad pública, pues es para el beneficio de toda la sociedad, ¿no? Poder producir esto para que la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, tome cartas en el asunto sobre la educación cívica, que no solo le toca al Instituto Electoral, ¿no? ¿Qué pueden hacer en conjunto para transformar la visión de la niñez, de la infancia, de las adolescencias? Bueno, de todos, pero bueno, de pronto la SEP, para la Secretaría de Educación de Querétaro, del Estado de Querétaro, para trabajar con las infancias, para recordarles que la democracia es de todos, ¿no? De todas, de todos, de todos. Cosas así son fundamentales y que pueden surgir solo a partir de conocimiento situado en estos grupos de atención prioritaria, desde las voces de estas personas, ¿no? Reflejando sus experiencias. Y pues creo que ya es todo lo que tenía que decir. Pues muchas gracias. Con esta parte finalizaríamos este panel. La verdad es que vamos un poquito ya atrasados con los tiempos, entonces no vamos a tener el espacio de preguntas y respuestas. Sin embargo, las preguntas se las vamos a hacer llegar tanto a la consejera Carla Humphrey como a cada uno de los panelistas que están aquí presentes. Y ya nada más para despedir, vamos a hacer la entrega de los reconocimientos, si me los permiten, por favor. Se otorga el presente reconocimiento a Mauricio Olivares Méndez, coordinador de planeación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro, por su participación en el Congreso Nacional Agenda 2023-2024, Acciones Afirmativas para la Inclusión. De la misma manera, con el mismo texto, a la doctora Marcela Ávila Egleton. Al consejero Daniel Dorantes Guerra. Y a la consejera Carla Astrid Homper Jordán le haremos llegar también su reconocimiento, así como un pequeño presente que ustedes ya conocen, que es una urna de cristal conmemorativa de este congreso. Les agradecemos a todos por su atención durante este panel. Ya nada más haremos la fotografía oficial y si nos permiten nada más un minuto, vamos a colocar una lona aquí afuera y ahorita les explicamos para qué es esta lona.